Javerín Yaquerín. Les habla Meir Ben Abraham. Un gusto para mí estar acá en este lugar compartiendo con cada uno de ustedes. A muchos que conozco, otros que por primera vez estoy viendo. Les envío mi saludo. Sé que hay muchas personas acá que por primera vez van a escuchar este mensaje y precisamente para ellos va esta shiur que he denominado ¿quién es Dios? El ser humano en su conocimiento, en su percepción puede ver a un ser divino al cual él llama, identifica como Dios. De esta manera quiero que podamos comprender y entender de dónde proviene esa palabra Dios. ¿Está o no está en la Torá? ¿Quién es? O existe o no existe un ser divino al cual nosotros identificamos como Dios. Para ello he querido en esta shiur tratar 3 puntos importantes. Número 1, la existencia de Dios. Número 2, por qué la religión llama a un ser divino Dios. Y finalmente, y no menos importante, ¿qué es la Torá? Precisamente para poder entrar al tema de qué es la Torá, debemos identificar a ese ser que todos de alguna u otra manera nos allegamos a él, al creador del cielo y de la tierra, y que en este mundo occidental o en este plano físico en el cual estamos, lo identificamos como Dios. Ahora, ¿de dónde proviene la expresión Dios? Y como podemos ver allí en pantalla que he colocado Dios proviene del latín Deus y del griego Zeus, como pueden ver allí en sus pantallas. De manera que inmediatamente sabemos que en la mitología griega esa palabra Dios ya viene con una influencia griega. De allí que dichos conceptos, tales como diablo, infierno, iglesia, reencarnación, tienen una influencia griega, una influencia totalmente pagana. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un ser llamado Dios y lo que la Torá expresa como Elohim? Y vamos a verlo en esta gráfica que vemos aquí, la existencia de Dios bajo el concepto hebreo. La existencia de Dios bajo el concepto hebreo. Pudimos identificar y ver que Dios, esa palabra Dios viene de una influencia griega. Como sabemos, toda influencia que viene del griego, sabemos que la cultura griega llama a sus dioses o tiene esa digamos fe o creencia de que un dios puede bajar del cielo y puede tomar forma de hombre aquí en la tierra. Y esa creencia es una creencia totalmente
griega, totalmente pagana, alejada totalmente de lo que expresa la Torá y de lo que se entiende en la cultura hebrea. De allí que, como pueden ver en pantalla, hay un gráfico que pudimos ver allí, donde vemos que la palabra Dios, que el ser humano puede percibir en este mundo físico, es una palabra totalmente alejada, pero como pueden ver allí hay un rayo, hay una rayita que coloqué allí, que podemos ver que es el mundo que nos rodea, es el mundo físico que nos rodea. Este mundo físico que vemos acá, este mundo físico al cual llamamos tierra, se le ha colocado al ser humano, y el ser humano en ese espacio físico que se le entregó, que el Eterno le entregó, se le han dado 5 sentidos: la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Con estos 5 sentidos, el ser humano puede, en su conocimiento, puede percibir lo que para él es ese ser divino al cual él identifica como Dios. Al cual él identifica como Dios. En ese plano físico y basado en sus 5 sentidos, él puede ver el mundo que lo rodea, y en base a lo que él puede percibir del mundo que lo rodea, él puede detectar quién es ese ser que él llama Dios, y que él puede identificar de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que a él le rodea. La Torá, a ese ser que el ser humano identifica como Dios, lo llama Elohim. Elohim. Ahora, Elohim, como podemos ver allí en la pantalla, Elohim es autoridad. Es una autoridad que está por encima del ser humano. Y esa autoridad que vemos por encima del ser humano es lo que el ser humano puede identificar como un ser que él llama Dios. Recuerden que la palabra Dios ya tiene una influencia griega, ya viene con unos conceptos griegos. Nada tiene que ver en lo absoluto con lo que con el concepto hebreo de un ser, por llamarlo de esa manera, llamado Elohim, el cual Elohim, que viene de la expresión El, que significa poder, autoridad. Eso es Elohim. Entonces, eso es lo que el ser humano puede percibir como Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Elohim? ¿Cuál es la diferencia? Para las mayorías de las culturas, ¿quién o qué es Dios? El término Dios viene de divino, es decir, de algo o alguien que no es humano. Es por eso que el término Dios es usado para referirse al Creador. Y existen en diferentes culturas los semidioses, y así el ser humano puede interactuar con Dios. Pero, ¿cómo es que el ser humano puede interactuar con algo que él no conoce, que él no ve, que él no puede palpar? ¿Cómo es que el ser humano puede interactuar con el Ser Supremo, o lo que el mundo occidental conoce como Dios? Lo primero que el ser humano hace para interactuar con algo que desconoce es colocarle un nombre, para que de esa manera
identificarlo. ¿Cómo yo lo defino? ¿Cómo yo lo veo? ¿Cómo lo percibo? Le coloco el nombre. Y una vez que lo identifico en mi subconsciente, como ser humano, en este mundo físico, en el cual me es permitido caminar con esos 5 sentidos, ya esta entidad está bajo mi dominio, ya está bajo mi control. Ya puedo darle una identidad. Y esa identidad a la cual yo, con mis ojos físicos, con lo que yo puedo entender en cuanto a la creación que yo me encuentro, le coloco el nombre de Dios. Y es allí el error de cómo el ser humano identifica al Creador. Es allí el error. Cómo el ser humano puede identificar a un ser que la Torá identifica como Elohim, a Dios. Ahora, para poder ver mucho más allá y ver o entrar a un plano espiritual, un plano extrasensorial, un plano que podemos ver la realidad que existe, la realidad que hay en un mundo que no vemos por nuestros 5 sentidos, tenemos que tener percepción. Y cuando nosotros logramos, a través de esa percepción, a través de ese sexto sentido, llegar a ese plano espiritual, vamos a identificar no solamente a Elohim, sino vamos a ver a un ser todopoderoso llamado Shaddai. Llamado el Shaddai. El Shaddai es una palabra hebrea que traduce todopoderoso. Entonces, ya no vamos a ver a una autoridad que el ser humano en este mundo físico lo identifica como Dios, y que recordemos, la palabra Dios ya viene con una influencia griega, donde el griego puede percibir a un ser divino, donde el griego puede identificar a ese ser divino como alguien que tiene el poder de bajar y tomar la forma de humano. Ya en el mundo hebreo vamos a identificar, teniendo los 5 sentidos atados, teniendo los 5 sentidos, por decirlo, desmayados, y ver un sexto sentido, ver una percepción, vamos a ver mucho más allá que hay alguien muy superior detrás de Elohim. Y ese es el Shaddai. Como ya lo podemos ver. El Shaddai. El Shaddai es el Todopoderoso. Pero vamos mucho más allá. Y nos vamos a ver en otra escala mucho más superior. Como podemos ver ahí en la figura, hay cuatro niveles. Luego de este mundo físico que se nos ha permitido estar, en este mundo físico donde nosotros interactuamos a través de los 5 sentidos, pero teniendo percepción podemos ver, llegar a un mundo espiritual, a un mundo real, extrasensorial. Vamos a ver que existe Shaddai, y vamos a ver que más allá de Shaddai vamos a ver 4 letras hebreas: Yod Hei Bat Hei. Yod Hei Bat Hei. Yod Hei Bat Hei son las 4 letras que identifican a un ser misericordioso. Vamos a ver al cual nosotros, el pueblo de Israel, lo identifica como Hashem. Hashem es una palabra hebrea que traduce el nombre,
No que Hakadosh Baruj Hu tenga nombre, porque como ya expresé, cuando nosotros interactuamos con algo que no conocemos, le damos un nombre. Eso es lo que hace el hombre en este mundo físico, para poder identificarlo. Pero Hakadosh Baruj Hu no tiene nombre. Hakadosh Baruj Hu tiene atributos que van mostrando esa cualidad que tiene Hashem en cada atributo que él va expresándose. Él se mostró a los patriarcas como el Shaddai, y se mostró al pueblo de Israel como Yod-Hei, Bat-Hei, el misericordioso, el Rahum. Pero si vamos mucho más allá, vamos a ver 4 letras hebreas. Ejie. Ejie. Y Ejie es lo que simplemente no podemos identificar. Como recordemos cuando Moshe Rabenu llega a estar solo en la zarza ardiente, entonces allí Hashem se le presentó como Ejie Asher Ejie. Simplemente yo soy el que soy, seré el que seré. Ejie es lo que está, pero no podemos identificarlo. Esa es la luz primordial. Esa es la esencia del Creador. Y es allá donde el ser humano, a través de la percepción, a través de ir mucho más allá de este plano físico, el cual nosotros no podemos ver, sino más allá, solamente a Elohim, al cual el hombre natural ha identificado como Dios, no vamos a poder identificar a Shaddai, a Yod-Hei, Bat-Hei y a Ejie con esta mente finita, con estos 5 sentidos que podemos caminar, podemos movernos en este mundo físico el cual se nos ha presentado. Por eso la palabra Dios es un concepto griego, un concepto mitológico, que todo ha sido encerrado en esa palabra. Y detrás de esa palabra Dios vienen conceptos que traen una influencia religiosa y una influencia totalmente ajena a lo que dice el texto de la Torá, a lo que expresa el texto de la Torá. El ser humano, al utilizar la palabra Dios en su mundo físico, lo ve o lo puede identificar como alguien que tiene boca para hablar, como alguien que camina, alguien que tiene espalda, alguien que mueve las manos, debido a esa influencia griega que viene dentro de esa palabra Dios. Pero la palabra Elohim muestra supremacía por encima del ser humano, muestra esa autoridad. No podemos traer a nuestro mundo físico y encajonar el concepto Dios, ya que este Dios nos está trayendo una serie de consecuencias mitológicas que se forman a través de doctrinas. Yo sé que es muy fuerte, pero esa es la realidad absoluta. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ese mundo extrasensorial, ese mundo que está más allá de lo que el ser humano puede ver como Dios, como Elohim? Y es allá donde, como ya dije, desmayamos esos 5 sentidos. Cuando dejamos a un lado esos 5 sentidos y podemos ver un sexto sentido,
al cual llamamos percepción. Ahora, la percepción se conforma a partir de dos componentes básicos: el que percibe y lo percibido. A lo percibido, previo a la percepción, lo llamamos en su esencia asimutó en hebreo. Y a los que perciben, quienes alcanzan cierto grado de su esencia, la denominamos en hebreo Neshamot. De allí que la Cábala nos muestra que no todos tienen Neshama. Pero no es que no todos tengan Neshama, sino que no todos tienen esa cualidad de despertar la Neshama que Hashem colocó en el ser humano. Y esa Neshama es la que nos va a llevar a poder ver esos mundos, ese mundo espiritual que está allí, que es real y que nos espera. Es un mundo que nos espera, un mundo que está esperando por cada uno de nosotros, apreciados Javerín, para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que lo que Hashem quiere que nosotros veamos. Ahora, como pueden ver, de esos cuatro niveles, el mundo físico que nos rodea y esos cuatro mundos donde está el Shaddai, donde está Yod-Hei Bat-Hei y donde vemos a Ejie, si trazamos una línea en el centro, nos vamos a ver una menorá. Una menorá. Y la forma de la menorá es precisamente el mensaje revelador que muestra a un mundo físico donde se encuentra Elohim, donde el ser humano puede identificar a ese ser que en el mundo occidental llamamos Dios o llaman Dios, y que la Torah lo expresa como Elohim. Vemos que la menorá nos está revelando cuatro niveles que nos van a llevar a donde está Ejie. Elohim, El Shaddai, Yod-Hei Vad-Hei y Ejie. Pero no solamente la menorá nos está mostrando esa revelación, sino que también estos cuatro niveles nos muestran la forma del Mishkan, del tabernáculo. Recordemos que habían cuatro espacios. Número uno, los que estaban fuera del campamento, que lo podíamos mostrar como el mundo físico. Este mundo que no podemos pasar a los atrios sino a través de percepción. Y está el lugar de los atrios, que es el lugar donde se hacían los sacrificios. Vemos el lugar santo, el Arón Kodesh, y está el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, que era donde solo llegaba el Kohen Gadol con la presencia con la presencia divina, donde la presencia divina llegaba y si era apto el sacrificio, entonces el pueblo quedaba libre de los pecados por un año, pero solamente podía llegar el Kohen Gadol. Y esos son los mismos cuatro niveles que podemos ver aquí. También podemos verlo con nuestros patriarcas, con Abraham. Recordemos, Abraham estaba fuera del campamento. Abraham nació en Ur de los Caldeos, donde fue llamado por Hakadosh Baruj Hu, en la Parashá Lech Lecha, donde le dice sal para tu propio beneficio, donde él sale de ese mundo físico el cual no se le permitía
ver mucho más allá de la realidad que existe. Él estaba en su propia realidad. Él estaba caminando bajo esos 5 sentidos que se le fueron dados para que él pudiese interactuar. Sin embargo, cuando él sale al mundo donde va a ver a El Shaddai, donde Hashem se le muestra como El Shaddai, y vemos que Abraham puede identificar no solamente a Elohim, sino identifica al Shaddai. Lo mismo sucede con Isaac y lo mismo sucede con Jacob. Luego Jacob, cuando se convierte en Israel, puede identificar a Yod-Hei, Bat-Hei. Es el otro nivel. El otro nivel que está no en el campamento, sino en un nivel, en una escala superior. Recordemos el mundo físico, el mundo en el cual nosotros podemos dominar, controlarlo, movernos fácilmente en este mundo físico, pero hay un mundo que nos está esperando. En un mundo que solamente aquel que logra llegar a ese mundo va a poder identificar a El Shaddai, va a poder ver a Yod-Hei, Bat-Hei y va a ver a Ejie. Ahora, Israel, estando en Mitzrayim, a través de Moshe Rabenu, Hashem se le muestra a Moshe como Ejie. Israel conocía al Shaddai. Israel conocía a Elohim, conocía al Shaddai, conocía a Yod-Hei, Bat-Hei. Pero ahora ellos tienen un nivel mucho más elevado y pueden ver aquel que es, aquel que era y aquel que ha de ser. Israel tiene la percepción del Creador, del todo suficiente, de Ejie. A través de Moshe Rabenu, el pueblo de Israel se le ha entregado la Torá, se le ha entregado ese mundo espiritual en el cual debe caminar. Israel debe caminar en ese mundo para poder iluminar al resto de las naciones. Y este es el cuadro que nos está mostrando estos 4 niveles que podemos ver el mundo físico y podemos ver el mundo de la percepción, el mundo el cual nos rodea, el mundo que podemos percibir solamente aquellos que hayan logrado tener un sexto sentido, aquellos que logren desmayar los 5 sentidos en el cual nos encontramos. Y es a través de esos 4 niveles que se nos fueron entregados es que podemos tener esa percepción. Ahora, como punto número 2, vamos a ver por qué la religión, luego de ver estos niveles de autoridad, estos niveles de todopoderoso, este nivel de misericordioso y este nivel de una luz superior que está allí, que todo lo puede, que es autosuficiente, que es el eterno. ¿Por qué en este mundo físico la religión llama a un ser divino Dios? Y es precisamente, apreciados ajen, en este mundo físico, en este mundo que llamamos tierra, es donde aparece la palabra religión, es donde existe la religión. No existe la religión, no hay religión en el mundo extrasensorial. La palabra religión viene de religar,
De allí la necesidad que tiene el ser humano de ligarse con un ser superior. La religión es la necesidad que tiene el ser humano de unirse a algo superior. Todos los seres humanos reconocemos la existencia de un poder superior. La tendencia es relacionarse con ese poder a través de lo que el hombre por sí mismo percibe ser lo correcto. De allí que a ese ser superior llama a Dios. Recordemos, todas las religiones están en un plano físico. Todas las religiones están en un plano físico, no en un plano extrasensorial. No en un plano extrasensorial. Podemos ver allí en pantalla las tres grandes religiones que existen actualmente. Que no voy a hablar de esto en detalle porque sería otro tema, sería otra clase. Recordemos, estamos tocando puntos sobre por qué la religión identifica a un ser como Dios. Ya hemos hablado de Dios, de su existencia, de quién es, existe o no existe. La religión del judaísmo nace por la necesidad del pueblo a través de la ausencia del templo debido a su destrucción. Recordemos por allá a finales del primer siglo, cuando a través de Tito Vespasiano, un grupo de sabios de Israel decide salir a un lugar llamado Japnia. En ese lugar, debido a la necesidad de que, recordemos que la vida de Israel está alrededor de un templo. Su emuná, recordemos que en el templo era donde se llevaban esos sacrificios para que el pecado pudiese ser perdonado. No hay templo, no hay sacrificio. Existe un pueblo que busca la necesidad de dirigirse al Creador para que el Creador pueda expiarle sus pecados. Allí nace el judaísmo. El judaísmo es una necesidad que hay del pueblo por la ausencia del Mishkan, por la ausencia del templo. Está la religión del cristianismo, que es la religión del Imperio Romano, al cual Constantino lideró, creó. Constantino recogió todas las creencias habidas y por haber que estaban dominadas bajo su imperio, y las agarró todos los conceptos de todos los países del imperio y creó el cristianismo. Ahora, el judaísmo no es la continuidad de lo que se conocía en Israel como Yehudim. El judaísmo es una necesidad que tiene el Yehudim por la ausencia del templo. Y recordemos lo que sucedió a partir de Japnia, donde entra en escena lo que es la Mishnah, la Gemara, el Talmud, el Pirkei Avot, que fue lo que le dio el complemento al Talmud Yerushalmi y al Talmud de Babilonia. Y luego, bueno, en la historia podemos ver cómo surgió a partir del cuarto, quinto siglo, en el siglo X vino el Rambán, y luego viene la Mishneh Torah del Rambán, de Rashi, y luego viene el Shulchan Aruch. Luego se crearon esta serie de formas, los Sefardín, los Askenazí y todas esas variantes que hay en el judaísmo. Pero eso no es la continuidad de lo que había en el primer siglo. En el primer siglo habían 5 pensamientos.
en Israel. Estaban los Perushim, los que conocen como los fariseos, estaban los sadoquín, estaban los celotes, estaba los de las cuevas del Qumran, estaba el movimiento Nazratín, el creó al Mashiach. Lo mismo sucede con el cristianismo. El cristianismo no es la continuidad, y él lo expresa a Rabbi Abdiel Ben Obed, y Rabbi Abid también nos dice que no es la continuidad del movimiento llamado Nazratín creado por el Mashiach. El cristianismo nace a partir del concilio de Nicea, un concilio donde no había una fuente Yehudín allí para afirmar lo que allí se estaba dando, lo que se estaba haciendo, y Constantino crea el cristianismo, crea un ser divino llamado Jesús para favorecer a su madre, que era una devota del dios Zeus. Y están los árabes, que también tienen la necesidad de crear su propio Dios, su propia forma de adoración, y de allí nacen los musulmanes. Pero todas las religiones del mundo, todas las religiones, todas las variantes, todas esas formas, toda esa cultura que viene a raíz de todo esto que se llama religión, surgen de Israel. Surgen de Israel. Podríamos decir que Israel es la cuna de todas las religiones. No que Israel sea una religión, no. Pero recuerden que todo viene de la Torá, que ha sido mal traducida. Recordemos, el idioma hebreo no tiene una traducción. El hebreo es una interpretación. Pero obviamente la Torá, Israel, como pueblo que logró ver a Ejie, logró ver ese ser supremo, ese ser que les hizo ver los portentosos milagros que el pueblo de Israel pudo ver, cómo ese pueblo pudo ver la Torá cuando fue entregada. Ese pueblo vio los poderes de Hakadosh Baruj Hu. Entonces ese pueblo tiene la percepción de un ser que identificamos como Hashem, como el nombre. Ahora, como tercer y último punto de esto que estamos analizando, para todas aquellas personas que se encuentran acá, que no conocen el idioma hebreo, que no, quizás muchos no saben o no han escuchado oír de la Torá, quise primeramente identificar a un ser al cual llaman Dios, identificar la religión, porque la religión lo llama como Dios. La religión es una necesidad que tiene el ser humano de interactuar con algo superior. Y vemos el tercer punto, que es la Torá. La Torá es un libro no es un libro de historia, disculpen. La Torá no es un libro de historia el cual podemos ver, leer, releer y ver es lo que sucedió con el pueblo de Israel en el texto de Génesis, lo que vemos en Éxodo, su salida, lo que vemos en Levítico, lo que vemos en Números y lo que vemos en Deuteronomio. La Torá simplemente es la instrucción de Hakadosh Baruj Hu para el ser humano. Es la instrucción de vida. Por eso la Torá es conocida como Ma'in Haim, como aguas vivas. Es una agua viva que va limpiando todo tu ser, todo tu interior. La Torá es la instrucción de vida para ti. La Torá posee 5 libros
Bereshit, al cual el mundo occidental conoce como Génesis. Shemot, que es Éxodos, o que se identifica como Éxodo. Shemot simplemente significa nombres. Vaikra, que fue interpretado como Levíticos, Bet Midbar y Devarim. Estos son los 5 libros que componen el texto de la Torá. La Torá está escrita en el idioma hebreo. Contiene 54 parashot que son leídas en cada Shabbat. Interesantemente, vamos a ver acá algo muy interesante con respecto a ella. La Torá comienza con la letra Beit, como pueden ver en pantalla, de Bereshit, y finaliza con la letra Lamet de Israel. La letra Lamet es la más elevada. Su razón es porque representa el corazón que necesita elevarse, necesita llegar a ese mundo que nos espera, ese mundo extrasensorial. Al juntar estas dos letras, la Beit y la Lamet, nos da la palabra Lev, que significa corazón, lo que nos muestra que la Torá es un mensaje directo para el corazón. Estas dos letras, Lamet y Beit, en su gematría, recuerden que las letras hebreas cada una tiene un valor numérico. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, cuando comencemos a estudiar el idioma hebreo. La letra Lamet, que su valor numérico es 30, y la letra Beit, que tiene un valor numérico de 2, nos da 32. Y 32 son las 32 emanaciones de Hashem, es decir, los 10 códigos que representan la Torá, las 10 expresiones, lo que el mundo occidental conoce como los 10 mandamientos, y las 22 letras hebreas. Los 10 códigos de la Torá y las 22 letras hebreas. Esto es lo que nos da la gematría de la palabra Lev, corazón. Estas 10 expresiones, las 10 expresiones que vemos acá de los 10 códigos de la Torá, es cuando Hashem en cada una trajo a la existencia. Cuando él dice Bayomer, Yehid Or, que haya luz. Bayomer, la palabra Bayomer, y dijo Hashem. Fueron 10 expresiones que podemos ver en la Torá. Y dijo Hashem. Las 22 letras hebreas que nos completan lo que es el número 32, las 22 letras hebreas, disculpe, son las letras por las cuales Hashem creó este mundo. Y podemos verlo precisamente en el mismo texto de la Torá. Cuando la Torá comienza narrando, dice Bereshit bara Elohim et. En el principio creó Elohim. La partícula et, Aleph Tap, nos muestra que en el principio creó Elohim con las letras hebreas, las 22 letras, la Aleph y la Tap. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim con las letras hebreas los cielos y la tierra. Es decir, el mundo espiritual, cielo, Shamay, que no es un lugar físico, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Shamayim es una palabra hebrea que fue traducida como cielo, que viene de 2 letras hebreas, que es Esh, fuego, y Main, agua. 2 elementos. El agua
un elemento transformador y el fuego un elemento purificador. El agua purifica y el fuego transforma. Esos son los dos elementos que componen la palabra Shamayim. La palabra Shamayim es una realidad espiritual y la palabra Aretz es una realidad física. Y esos son las dos realidades que nosotros vemos en la creación. En pocas palabras, Hashem creó con las letras hebreas estas dos realidades. La realidad extrasensorial, la realidad que conocemos o que pueden ver a aquellos que pueden desmayar estos cinco sentidos, aquellos que tengan percepción, aquellos que puedan ver mucho más allá, es decir, aquellos que puedan despertar esa Neshama. Y la Neshama que está en ellos, que solamente puede comenzar a alimentarse a través del estudio de la Torah. La Neshama va a ir elevándose, va a ir subiendo a esos niveles, subiendo a donde está el Shaddai, subiendo a donde está Yod-Hei Bat-Hei y subiendo a donde está Ejie. Saliendo de Elohim. La Neshama. Y esa realidad espiritual está allí. Y está la realidad física, Eretz, que fue donde Hashem colocó al ser humano. Para que el ser humano en este mundo físico interactúe. Pero Hashem nos entregó la Torah, que es Ruhaní, que es espiritual. Y a través de ella podemos elevarnos a ese mundo que nos espera, a ese mundo que es tan real como esto que podemos palpar. Bueno, apreciados ajín, quise traer esta enseñanza, la cual he titulado ¿quién es Dios? ¿Quién es el creador? Para que de esta manera podamos adentrarnos a esta Yeshiva Or HaGanush que nos esperan unas clases profundas, pero que cuando hablemos de esos términos ya usted va a tener identificado. Cuando yo hable de Elohim, cuando hable del Shaddai, cuando hable de Jie, de Yod-Hei Bat-Hei, cuando hable del mundo espiritual, del mundo físico, vamos a tener identificado en qué lugar nosotros estamos y cómo podemos avanzar a ese mundo que nos espera. Sin más, Shalom, Brajot a cada uno de ustedes, y si hay una pregunta que quiera cualquiera de ustedes que tenga que ver con la clase, bueno, aquí estoy yo para responder a cada pregunta de cada uno de ustedes.